Buenos días, máster. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a exponer el tema de trastornos de ansiedad. Los integrantes de este grupo son Omar Oñate, Alex Panchana, Marvin Orellana, Demi Paucay y Leslie Portilla, y mi persona quien les habla, Clever Palma. Vamos a hablar qué es el trastorno de ansiedad, pero para conocer el trastorno de ansiedad, vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad es un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento y que estos interfieren en la vida cotidiana de la persona. Ahora, el trastorno de ansiedad con frecuencia tiene o presentan preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre las situaciones diarias. Este trastorno de ansiedad tiene las características que son físicas y psicológicas, que en la física está conformada por la disnea, la diaforesis, la taquicardia, las mialgias, la fatiga y la parestesias. En lo psicológico se presentan como son la sensación del miedo y preocupación en distintos grados de la intensidad. En esta exposición se va a hablar de los tipos de trastorno de ansiedad, que se va a hablar del trastorno del pánico, del trastorno de la ansiedad generalizada, del trastorno del estrés postraumático y también de la fobia. Ahora, del trastorno de ansiedad tenemos las principales causas, que puede ser o puede ser ocasionado por ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos que parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Este trastorno de ansiedad tiene los síntomas, signos y síntomas, ¿cuáles son? Los emocionales, cognitivos, conductuales, motoros y somáticos. En los emocionales tenemos el nerviosismo, temores difusos, inseguridad, sensación de vacío, desasosiego, vivencias amenazantes, sentirse atrapado o al borde de un peligro. En los cognitivos, preocupaciones excesivas sobre circunstancias reales o imaginarias del presente o del futuro que le ha pasado a la persona. Los conductuales, tendencia al llanto como consecuencia de sentimientos de impotencia, así como una exageración de las respuestas de alarma. Y mientras tenemos los motoras que se presentan, que serían los temblores, sobresaltos, sacudidas musculares, la cefalea, cansancio fácil de la persona y la incapacidad de la persona para poder relajarse. Y los somáticos se da debido a la hiperactivación automática, aparecen los síntomas de respiratorios, sensoriales, digestivos, como son sofocaciones, escalofríos, y también se presentan oleadas de calor, sudoración, sequedad de mucosas y manos frías. Entre el trastorno de ansiedad tenemos los diferentes tipos de diagnóstico, el diagnóstico psicológico, que este diagnóstico, el propósito de esto es hablar sobre tus pensamientos, sentimientos y comportamientos para ayudar a poder identificar un diagnóstico y detectar las complicaciones relacionadas. Para esto se compara, referente a ese diagnóstico, se compara tu signo, los síntomas con los criterios del DSM o guía de consulta de los criterios diagnósticos. Utilizan los criterios para poder interpretar y reconocer un diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Tenemos el tratamiento. El objetivo principal del tratamiento es ayudarte a controlar la ansiedad que te genera tu salud y genera tu salud y mejorar tu capacidad para funcionar en las situaciones cotidianas que se le presenta a la persona. En la psicoterapia, el tratamiento de la psicoterapia, identifica tus temores y pensamientos sobre las enfermedades graves. También permite aprender formas alternativas de interpretar las sensaciones corporales cambiando los pensamientos que nos ayudan.
Esta psicoterapia también ayuda a aprender habilidades para la persona lidie con la ansiedad, el estrés y para poder tolerarlos en la vida diaria. Y la psicoterapia también ayuda a reducir los comportamientos en que buscan signos de enfermedad y consuelo de la manera repetitiva. Mi nombre es Maylin Portilla y yo voy a hablar sobre los trastornos de pánico. Trastornos de pánico, tipo de trastorno de ansiedad por el que la persona tiene crisis de pánico o angustia que se repiten cuando no hay un peligro verdadero. La crisis de pánico son periodos de ansiedad o miedos intensos y de inicio brusco que a veces producen pensamientos o acciones irracionales. Siguiente. Características. Las características del trastorno de pánico son ataques repentinos y repetidos de pánico con ansiedad y miedo abrumador, sensación de estar fuera de control o de miedo a la muerte o una fatalidad inminente durante un ataque de pánico, síntomas físicos durante un ataque de pánico como latido fuerte o rápido del corazón, sudor excesivo, escalofríos y temblores. La preocupación intensa acerca de cuándo ocurrirá el próximo ataque de pánico. Miedo de ir a los lugares donde han tenido un ataque de pánico en el pasado. Las causas. Se desconoce la causa de los ataques de pánico o de trastorno de pánico, pero estos factores pueden influir en la genética, un alto nivel de estrés, un carácter que es sensible al estrés o proclive a las emociones negativas. Signos y síntomas. Algunos de los signos y síntomas son la sensación de peligro o fatalidad inminente, miedo a perder el control o a la muerte, taquicardia y palpitaciones, falta de alimento u opresión en la garganta, temblores o sacudidas, sudor, mareos, sensación de desvanecimientos o desmayo, sensación de entumecimiento u hormigueo, sentimientos de irrealidad o desconexión, dolor de cabeza, náuseas y sofocos. Los tipos de trastornos de pánico. Crisis espontáneas o inesperadas. Aparecen sin ocasionarse con ningún desencadenante inmediato. Son las que definirán la existencia de un trastorno o angustia o trastorno de pánico. Segundo, crisis desencadenadas por determinadas situaciones. Aparecen de forma invariable inmediatamente después de la exposición o anticipación a un estímulo o desencadenante ambiental. Son características de trastornos fóbicos. Tercero, crisis predispuestas por situaciones. Aparecen durante la exposición a un desencadenante ambiental, aunque no se asocian siempre con dicha situación, ni cuando aparecen lo hacen inmediatamente, después del afrontamiento. Esta crisis seriamente es característica de la agorafobia. Diagnóstico. Para determinar un diagnóstico es posible que debas hacer lo siguiente: un análisis, un examen físico completo, análisis de sangre para verificar la tiroides y otras enfermedades posibles y análisis del corazón, como un electrocardiograma. Una evaluación psicológica para hablar de tus síntomas, temores o preocupaciones, situaciones estresantes, problemas en tus relaciones, situaciones que puedan estar evitando y antecedentes familiares. Tratamiento. El tratamiento puede contribuir a reducir la intensidad y la frecuencia de los ataques de pánico y a mejorar tus actividades en la vida diaria. Las opciones de tratamiento principalmente son psicoterapia y medicamentos. Te pueden recomendar un tratamiento o los dos, según tu preferencia, tu historia clínica o la gravedad del trastorno de pánico, y el acceso a las terapeutas especializados en el tratamiento de trastornos de pánico. La psicoterapia también llamada terapia de conversación, es que se considera una primera opción de tratamiento efectivo para los ataques de pánico y los trastornos de pánico. La psicoterapia puede ayudarte a comprender los ataques de pánico y trastornos de pánico y puede servir para que aprendas a controlarlos. En los medicamentos tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,
inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y los benzodiazepinas. Mi nombre es Deme Paucay Caguana y les voy a hablar sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Es un tipo frecuente de trastorno de ansiedad. Este consiste en la presencia de un estado de preocupación y nerviosismo excesivos en relación con diversas actividades o acontecimientos. Las personas que poseen este tipo de trastorno se les hace difícil controlar la ansiedad. Este trastorno afecta más a las mujeres que a los hombres y le dura la mayoría de los días durante un periodo de 6 meses o más. A menudo comienza en la infancia y adolescencia. Las causas. Las causas del trastorno de ansiedad generalizada se desconocen, sin embargo, el estrés puede contribuir a su aparición. Probablemente surge de una interacción compleja de factores biológicos y ambientales, entre los cuales están la genética, diferencias en la química y la función del cerebro, el desarrollo y personalidad, y las diferencias en la forma de percibir las amenazas. Signos y síntomas. Entre los signos y síntomas tenemos que son los trastornos del sueño, preocupación persistente por determinados asuntos, fatiga, tensión muscular o dolores musculares, temblor, agitación, nerviosismo o tendencia a los sobresaltos, sudoración, dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre, náuseas, diarrea e irritabilidad y dificultad para concentrarse. Diagnóstico. El diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada puede ser difícil debido a que la distinción entre la ansiedad normal y el trastorno de ansiedad generalizada no siempre es aparente. El diagnóstico se basa en un examen físico, evaluación psicológica y entre los cuales también tenemos la valoración inicial. Después de obtener su historial médico, se le puede preguntar acerca de sus preocupaciones y otros síntomas que posea. La evaluación de trastornos médicos. Aquí, antes de que se pueda diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada, el médico buscará y descartará otros trastornos médicos que puedan causar síntomas. La evaluación para abusos de sustancias. El uso o abstinencia de sustancias adictivas puede causar ansiedad. Aquí el médico puede preguntarle acerca del consumo de alcohol que tiene, sobre el consumo de cafeína, nicotina o medicamentos adictivos, drogas ilegales y otras sustancias que pueda consumir. La evaluación de otros trastornos psiquiátricos. Aquí puede ser examinado para detectar depresión, trastorno de pánico o trastorno de estrés postraumático, fobia social o trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos psiquiátricos que con frecuencia ocurren con el trastorno de ansiedad generalizada. El tratamiento. Existen dos tipos de tratamientos principales para el trastorno de ansiedad generalizada, los cuales son la psicoterapia y los medicamentos. En la psicoterapia tenemos que consiste en el trabajo con un terapeuta para lograr disminuir los síntomas de ansiedad. La terapia cognitivo-conductual es la forma más efectiva de psicoterapia para este tipo de trastorno, así como las terapias de relajación, yoga y el hacer ejercicio físico. Los beneficios que pueden obtener las personas al aplicar este tipo de terapia son que van a lograr reconocer en qué aspectos está distorsionado su pensamiento, van a poder controlar su pensamiento distorsionado y poder modificar su comportamiento en consecuencia. El otro tipo de tratamiento que tenemos es el que se usa medicamentos. Se usan varios tipos de medicamentos para tratar el trastorno de ansiedad generalizada, entre los cuales están los antidepresivos. Los antidepresivos son el tratamiento farmacológico de primera línea. Algunos de los antidepresivos que se utilizan para este tipo de trastorno son el escitalopram, la venlafaxina, la imipramina, la duloxetina, paroxetina y la sertralina.
Otro es con los benzodiazepinas. En casos limitados, el médico puede recetar un benzodiazepina para poder aliviar los síntomas de la ansiedad. Por lo general, estos tipos de medicamentos solo se usan para aliviar la ansiedad aguda a corto plazo, debido a que pueden crear adicción. Estos medicamentos no son una buena opción si tiene o ha tenido problemas con el alcohol o con el abuso de drogas. Gracias. Buenos días, máster. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de la fobia. La fobia es un temor a escenarios o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran incómodas. Es una resistencia natural o una experiencia adaptativa ante circunstancias u objetos que implican un peligro real. Hay miedos que a una edad son normales y que acorde crece un niño van desapareciendo y por lo tanto no solicitan ningún tratamiento concreto. Las características. Entre las características tenemos el miedo es desmedido ante el peligro de la situación o en otras palabras no hay certeza de una amenaza real e imperioso para el individuo. La persona distingue su propio temor como algo absurdo e incluso se mostrará autocrítica en la mayoría de las ocasiones. Otra de las características también es la respuesta escapa al control y atrevimiento del sujeto. Perdura a lo largo del tiempo y tiende a cronificarse. Entre las causas tenemos que habitualmente es difícil decir que causa una fobia, ya que cada caso es único. Las fobias simples a menudo se remontan a un acontecimiento o trauma particular, o en algunos casos se aprenden de imágenes influyentes en la infancia del paciente como padres o hermanos. También se cree que la genética juega un papel importante en los trastornos de ansiedad. Entre los tipos tenemos lo que es agorafobia, que es temor a encontrarse en circunstancias en las cuales la persona no puede escapar o pedir ayuda, como por ejemplo tiendas, iglesias, ascensores, etc. Otro de los tipos es la fobia social, temor a ser vista o reputada mientras realiza una actividad social, como por ejemplo dar una clase, comer delante de los demás. Las fobias específicas, temores a objetos o escenarios específicos, como por ejemplo fobia a los animales y las alturas. Entre los signos y síntomas tenemos los síntomas físicos: sudoración, respiración anormal, aceleración del latido del corazón, temblores, escalofríos, dolor en el pecho, sequedad de boca, mareo, dolor de cabeza. Entre los síntomas psicológicos tenemos pensamientos distorsionados respecto a la situación o estímulo. Y por último tenemos los síntomas conductuales, que es la evitación de la situación o estímulo temido. En el diagnóstico tenemos que el diagnóstico de una fobia se basa en la evaluación clínica por parte del especialista en psiquiatría. También muestra síntomas y signos bastante particulares, lo que hace que no sea necesario en muchos casos realizar ninguna prueba diagnóstica. Y por último, las pruebas de psicodiagnóstico. Y por último tenemos el tratamiento. Uno de los tratamientos más efectivos para la fobia es la terapia de conducta. En ocasiones puede ser preciso combinarlo con tratamiento psicofarmacológico para disminuir los síntomas físicos. Y también el tratamiento psicoterapéutico, que es la ostentación progresiva de los estímulos fóbicos y el adiestramiento en técnicas de manejo de ansiedad. Trastorno de estrés postraumático es un problema de salud mental que se desarrolla después de experimentar o presenciar un evento traumático. Esta situación puede poner en peligro la vida, ya sea por una guerra, por desastres naturales, accidentes de tráfico y agresiones sexuales. Sin embargo, el evento no siempre es peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede ser causada por estrés postraumático. Es normal tener miedo, y después de situaciones traumáticas, el miedo provoca una reacción de lucha. Es una de las formas que el cuerpo intenta protegerse de los peligros potenciales provocados en el cambio del cuerpo, con la liberación de ciertas hormonas.
ya sea aumento de la tensión, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiración. Como siguiente punto tenemos los tipos. Los tipos de estrés postraumático tenemos el trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático agudo, trastorno por estrés postraumático crónico. También tenemos trastorno por estrés postraumático de inicio demorado, cambios de personalidad inducidos por el trauma. Entre las causas tenemos la muerte o enfermedad grave de un ser querido, también ser víctima de violencia o presenciarla, ya sean también por guerras o combates, accidentes automovilísticos y aéreos, ya sea por desastres naturales como son los huracanes, tornados e incendios. También delitos violentos como un robo o un tiroteo. Entre estas, para el diagnóstico se realiza un profesional, gracias a su experiencia, va a ayudar a evidenciar a la persona que presenten enfermedades mentales, realizando pruebas y exámenes físicos. Como otro punto tenemos los signos y síntomas, en el cual esta presenta pensamientos aterradores que no pueden controlar, alejamiento de lugares y cosas que le recuerden lo sucedido, ya sea temor, desesperanza, también hipervigilia, ansiedad, insomnio de conciliación o de mantenimiento. Y por último, la dificultad para concentrarse. En base al tratamiento, decimos que el profesional de la salud, con la experiencia en el tratamiento de las personas con un trastorno de estrés postraumático, pueden ayudarlo. El tratamiento puede incluir terapia de diálogo, medicamentos o ambos. El tratamiento puede llevar entre 6 y 12 semanas. Para algunas personas es posible que requiera más tiempo. El tratamiento no es solo al mismo, para todas las personas funciona, no solo para un individuo. Y el consumo de alcohol y drogas no ayudará a que esto desaparezca, incluso puede llegar a demorarse. Bueno, para el trastorno de ansiedad se le hizo un plan de cuidado de enfermería, en el cual tenemos el paciente Mario Ernesto López, de historia clínica 01020 58 245, con un diagnóstico médico de trastorno de ansiedad. Se le diagnosticó al paciente ansiedad, que esto se pudo relacionar con traumas y acúmulo de estrés, y se lo pudo evidenciar con miedo, angustia extrema y angustia emocional. Y como resultado debemos ver el nivel de ansiedad. Un indicador los indicadores a poner en niveles, a mantener a los niveles estables, era la impaciencia, la irritabilidad y el distrés. Como intervención de enfermería debemos hacer la disminución de la ansiedad, y como actividades para disminuir esa ansiedad debemos determinar la capacidad de toma de decisiones del paciente. Debemos permanecer con el paciente para promover la seguridad y poder reducir el miedo. También tenemos que crear un ambiente que facilite la confianza, y también identificar los cambios en nivel de ansiedad. Y por último, debemos ayudar al paciente a poder identificar las situaciones que precipitan la ansiedad del paciente. En el siguiente video se va a hablar la historia de Clever. Acompáñenme a ver esta historia. Humberto, anda, compra las papas para hacer la sopa. No hay papas. Ya voy. Bueno. El joven Humberto fue sin saber que su vida cambiaría rotundamente. ¡Quieto! Joven, ¿qué le
pasó? ¡Auxilio, vecinos! ¡El joven le han robado! ¡Auxilio! Ya pasó lo que han hecho. Ahora ya llegamos a la casa. Vas a descansar un rato. Auxilio, 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 me roban, auxilio, auxilio. Tranquilo, ya pasó. Humberto, ya levántate, te viene a buscar un amigo que han quedado en salir. No, dile que ya me dormí, Ay, Dios, ya debería salir, ya es mucho tiempo, ya pasó. Humberto, anda a la tienda a comprar arroz, necesito hacer la merienda. No. ¿A quién voy a mandar? Anda rápido, necesito. Bueno, ya voy. Quieto, auxilio. Buenas noches, vecina. ¿Cómo ha pasado? Voy para conversar con usted. Mi hijo no quiere salir a la calle ni a comprar nada, no puede hacer nada porque tiene miedo de salir a la calle. ¿Usted no conoce algún psicólogo para hacerle ver? Ay, sí, él sí será un buen doctor. Gracias, vecina, gracias, le agradezco mucho. ¿Qué te pasa? No sé, no puedo salir de la casa, tengo miedo, no sé qué me pasa. Cálmate, porque yo ya hablé con la vecina y ya me dijo un doctor para hacerte ver. Ya nos vamos en estos días para hacerte ver, a ser un buen doctor. Ya cálmate, ya pasó eso. Esta es la historia de Maylene, una persona que no puede seguir con su vida cotidiana ya que presenta miedo extremo a las actividades del día a día. Acompáñame a ver su historia. Maylene, vamos a jugar. No. ¿Segura que no quieres ir a jugar? No quiero. Bueno, está bien. Maylene, ven a jugar. No quiero. Se presenta que Maylene no puede llevar una vida tranquila ante la sociedad, ya que presenta alucinaciones, el cual ve que dañan su integridad. A continuación, vamos a ver la historia de Omar, el cual tiene un trastorno de ansiedad social. Acompáñenme a ver esta historia. Omar presentaba miedo excesivo, preocupaciones, palpitaciones, el cual no lo dejaba llevar una vida tranquila. El personal de enfermería ayuda a Omar a poder controlar esa ansiedad que tiene ante la sociedad.
Esta es la historia de Marvin, una persona joven que presenta un trastorno de misofobia. Este miedo es a los gérmenes, el temor desmedido a la contaminación, los virus, las bacterias, forma parte de su día a día. Este joven que lo padece se concentra en olores corporales y objetos o lugares que dan sensación de poca limpieza. Y se lava constantemente por miedo a contaminarse por gérmenes. Esto ha ocasionado que en su vida social no sea muy efectiva, ya que no sale de su casa por miedo a contagiarse de los virus o a contaminarse por alguna bacteria del medio exterior.